Hay en el mundo, lo que hemos estado señalando desde el comienzo, toda una andanada de actitudes. El presidente dijo que no iba a Chile a la toma del presidente porque está en una gira internacional, y uno veía ayer las descargas, que tenían miedo, que no lo querían, que todo eso. Lo que va a pasar en el encuentro internacional en Perú, donde se ha señalado que si el presidente llega, hasta le pretendían bombardear el avión donde iba a entrar a ese país, y luego el Grupo de Lima insistiendo en la no asistencia de Venezuela a ese encuentro internacional. Sería bueno de vez en cuando releer la carta de Jamaica, especialmente por algunos. Hay algo que nosotros a veces descuidamos, no nos damos cuenta. Venezuela hizo su guerra de independencia a lo largo del Océano Pacífico. Vean ustedes todos los campos de batalla cuando fuimos a llevarle la libertad a esos países. Y si algunos se atreven a provocar a Venezuela y alarla como consecuencia de sus agresiones hacia el área del Pacífico, ¿qué vamos a hacer? No se caracteriza a Venezuela por generar cobardía o procrear cobardes. Eso más bien podría decirse de otros, especialmente los que matan, asesinan, torturan con toda la impunidad que da la cobardía del encierro en una miserable celda de algún opositor político. Tenemos una naturaleza diferente, entonces esa prensa chilena de una manera cobarde hizo todo lo posible por apoyar y generar el golpe contra el presidente Allende, y lo lograron, pero a fuerza de cobardía. ¿Y el Grupo de Lima? Toda esta actitud. El Grupo de Lima es el grupo minoritario, resultado de su fracaso en la OEA, entonces menos países que en la OEA, porque los votos en la OEA no le daban para tomar decisiones, entonces se fueron para Lima los vasallos, los cobardes, y podría en algunos casos hablar de los pusilánimes, que son un poquito menos cobardes. Son gradaciones de la cobardía. El gobierno bolivariano se ha empeñado en la paz. De hecho, el día de ayer, y la etiqueta que estamos usando hoy es Unión Cívico-Militar de Paz. Y nuestra diplomacia la caracterizamos como diplomacia de paz. Pero dentro de su experiencia, o en medio de su experiencia, ¿están dadas en estos momentos las condiciones en el escenario, para un escenario bélico contra Venezuela? Sí. Yo creo que habría como dos etapas. La primera es resistencia. Nosotros vamos a resistir, y además somos civiles y militares, a cuales más corajudos. Además tenemos la experiencia de la insurrección popular contra Pérez Jiménez en 1958 y el Caracazo, que son dos ejemplos contemporáneos. 29 años mañana. De cómo un pueblo, exactamente, de cómo un pueblo puede resistir desarmado. En este caso el pueblo no va a estar desarmado y habría la guerra del pueblo, lo cual quiere decir que cada esquina una trinchera y cada ventana un francotirador patriota para hacerle frente. Son cientos de miles de personas armadas que responderían a una eventual e hipotética invasión militar de nuestro país. Y aparte de eso, yo hago una variación de algo que dijo muy inteligentemente Diosdado, que de aquí no salen. Todo eso es posible, pero hay como dos etapas. Una es resistencia, pero yo a otra la llamo respuesta. Por eso hice mención a la proyección pacífica, pero pacífica del Océano Pacífico de nuestro país, porque si tenemos que salir a los invasores, o es que se van a ir sin castigo si tratan de acabar con nuestro país, que esa es la intención. El presidente Maduro dijo algo bien interesante y expresó sus dudas de que el ejército colombiano pueda estar animado a invadir Venezuela. En primer lugar porque, bueno, son nuestros hermanos militares colombianos, y en segundo lugar porque están conscientes de nuestra capacidad de resistencia. Y lo que llamo yo la respuesta, que sería la visión o la proyección hacia el Pacífico de una
reedición con otros detalles diferentes de la guerra de independencia de Venezuela nos podría llevar a liberar zonas en Colombia, inclusive a liberar a la población negra de Colombia, que está altamente oprimida. Ahora, fíjese, en los últimos días hay quienes piensan que a raíz de no haberse firmado el acuerdo de diálogo, Venezuela tendría que abrir otro espacio de comunicación, ya no hablar con los títeres, sino ir a hablar con el dueño del circo. El presidente Maduro lanzó un llamado al presidente de los Estados Unidos para iniciar unas conversaciones. ¿Cree que esa es la vía necesaria para adentrarse con los señores que están dirigiendo esto de manera directa? Porque usted dice, el ejército colombiano está lleno, somos hermanos y todo, pero genéticamente también, desde traicionar a Bolívar hasta nuestros días, ha sucedido desde allí. Claro, pero los genes se transmiten de acuerdo al origen de cada quien. Cuando yo hablo metafóricamente de los genes, estoy pensando en los genes santanderianos, que son los que han sido inoculados a lo largo de los años en la clase dirigente colombiana, en la oligarquía colombiana, pero tenemos que pensar en una Colombia que tiene años resistiendo, la Colombia que ha sufrido magnicidios, masacres, la Colombia víctima del narco. A eso iba, víctima de un narcoestado. Entonces son colombianos diferentes, ¿no? Por eso, cuando yo veo todo ese aparato de propaganda que presenta una visión idílica de Colombia, cuando están asesinando a los luchadores sociales y hacernos creer que todo se limita a escuchar a Juanes y a Shakira, que mueve muy bien las caderas, por cierto, pero eso no es suficiente para darle a un país su contextura de hermano y de Venezuela, aunque no ha sido irresponsable de exceso por lo que yo he podido seguir. Entonces, no, estamos preparados para hacerle, no quisiera utilizar para expresiones demasiado fuertes, pero para hacerlos arrepentir del intento de una aventura a Venezuela, porque podría ser el momento para Venezuela de recuperar o lograr algunas reivindicaciones históricas, preteridas a lo largo de los años. Y no usar el diálogo, sino enfrentarse ya a los dueños del circo, como le decía, al jefe de esto, claro, del imperio. Lo que pasa, los Estados Unidos no se caracterizan por la sofisticación de sus dirigentes, con alguna que otra diferencia. El actual presidente de los Estados Unidos no le veo la sofisticación como para emprender un diálogo. Dentro de los círculos de poder en Washington podría ser en algunos casos, porque ellos han ido al diálogo especialmente cuando han perdido las guerras. El caso de Vietnam es bien interesante, porque se hizo un diálogo, pero son traicioneros. Un día el señor Kissinger dijo: la paz está a la vuelta de la esquina, antes del fin de la guerra de Vietnam, y el día siguiente tapizaron con bombas de los B-52 tanto al puerto de Haiphong como a la capital Hanoi. Entonces no hay que confiarse mucho. De pronto entablamos un diálogo y al día siguiente nos bombardean el Guri. Atención, hay que cuidar el Guri, hay que cuidar un elemento muy importante en esta guerra mediática que estamos viviendo. Hay que proteger el Canal 8 y a Telesur. En ese mismo tema internacional nos acaba de llegar de último momento información desde Twitter de la participación de nuestro canciller. Él está en el segmento de alto nivel de derechos humanos en Ginebra. ¿Cuál es el rol de estos? Porque a veces quienes estamos del otro lado, que no estamos directamente en el mundo diplomático, cuestionamos la eficiencia o la efectividad de estas jornadas, de estas cumbres. ¿Cuál es el rol de esta cumbre para la paz en Venezuela? Oiga, me provoca repetir lo que se le decía a los policías que agredían a los estudiantes en tiempos de Juan Vicente Gómez. Y el estudiante alegaba cuando lo iban a arrestar y decía: usted tiene razón, bachiller, pero va preso. Yo creo que usted va presa con toda su buena intención, por una razón. El Consejo de Derechos Humanos
responde al fracaso de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tenía la misma sede en Ginebra. Y en esos tiempos, los eventos anuales o las asambleas anuales de la Comisión de Derechos Humanos se convirtieron en un ejercicio anticomunista que se fue agravando hasta el punto de que la Comisión de Derechos Humanos perdió toda credibilidad y toda autoridad. Y eso generó, me gusta la palabra generar, generó la creación, la eliminación de la Comisión de Derechos Humanos y la creación del Consejo de Derechos Humanos. Desafortunadamente puede ir por el mismo camino porque el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un vocero de los intereses de los Estados Unidos. Y hay países, especialmente algunos entusiastas, ex de Europa del Este, de la Europa del Este socialista, que evolucionaron entre comillas, y también con la intervención de algunos países, potencias, que ahora se han declarado seguidoras de los Estados Unidos, como es el caso de la República Federal de Alemania, una Francia increíble que desde los tiempos de Sarkozy, autodenominado atlantista, es decir, pro gringo, ha estado coincidiendo con los Estados Unidos. Entonces esos son peligros que tenemos nosotros alrededor y tenemos que defendernos con nuestros espacios. Por ejemplo, el movimiento de los no alineados es un espacio de lucha, y lo que está haciendo el canciller en este momento de una gira por el mundo, eso está muy bien, eso hay que hacerlo, hay que comunicar.